en organizaciones y negocios, que es ETNOR desde hace muchos años, es académica de la Real Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, ha sido miembro del Comité de Bioética de España y tiene pues una producción que todos conocéis. La tesis doctoral la hizo sobre Dios en la filosofía trascendental de Kant, que es un libro, fue el primer libro que yo leí de Adela. También fue el primero que publicó, creo que sí. Antes era difícil, ¿no? Bueno, y a partir de ahí, pues ya tiene una producción que se ha ido haciendo muy conocida, ¿no? Razón comunicativa y responsabilidad solidaria, que creo que fue su segundo libro, una exposición espléndida de la filosofía de Karl Otto Appel, y después uno que ha sido, este sí se ha leído mucho y está reeditado múltiples veces, que es Ética Mínima, y a partir de ahí pues tiene una producción Ética sin moral, Ética aplicada y democracia radical, el quehacer ético, la ética de la sociedad civil, ética de la empresa, que es un tema que les preocupa mucho a los dos, con razón, ciudadanos del mundo, alianza y contrato, ética de la razón cordial, etcétera, ¿no? Yo le quiero agradecer a Adela y a Jesús el que hayan aceptado una vez más el requerimiento de estar aquí. Y tienes la palabra. ¿Hay que darle a esto? Sí. Sí, vale. ¿Tienes tú que...? Sí. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias a la Fundación de Ciencias de la Salud y al profesor Diego Gracia por la invitación para estar aquí esta mañana hablando de un tema que efectivamente es tan actual como es el tema del triunfo de la racionalidad instrumental, y con gentes que también son tan conocidas y con compañeros de mesa que también lo son. Es un gusto estar aquí esta mañana. Cuando se habla de la racionalidad instrumental, y la pregunta era ¿qué es la racionalidad instrumental?, evidentemente podemos remontarnos cuanto queramos y podemos hablar de Aristóteles y podemos hablar de la diferencia entre poiesis y praxis, de la diferencia entre prudencia y técnica. Podemos hablar de imperativos hipotéticos, imperativos categóricos, podremos hablar de la racionalidad técnica de Bacon, podemos hablar de una gran cantidad de cosas, pero yo creo que es de justicia, para situarse en el tema, mencionar o empezar con aquellos autores que acuñaron el nombre y que hicieron un diagnóstico de la situación actual, diciendo que efectivamente lo que nos ocurre es que ha triunfado la racionalidad instrumental. Y esos autores son los miembros de la que se llamó la primera generación de la Escuela de Frankfurt, y sitúa a todo el mundo en el lugar para que se entienda qué es lo que ha ocurrido desde entonces. En el primer tercio del siglo XX se reúnen en Frankfurt una gran cantidad de intelectuales preocupados por la situación. Es la época de la República de Weimar. La situación en Alemania es desastrosa y se reúnen unos intelectuales que no están tan preocupados con la acción política como con la reflexión. Efectivamente entienden que la reflexión es un modo de acción muy importante y crean un instituto, el Instituto para la Investigación Social, el Institut für Sozialforschung, que se crea en 1923. Los miembros de esta primera generación, de lo que se ha llamado la primera generación de la Escuela de Frankfurt, los más conocidos son Horkheimer, Marcuse y Adorno, evidentemente, esos son los más conocidos, pero es muy interesante recordar que en la Escuela de Frankfurt estuvo algún tiempo una gran cantidad de intelectuales, pues de la trascendencia de Erich Fromm, Hannah Arendt, Walter Benjamin, Paul Tillich, una gran cantidad de gentes de talla que pasaban algún tiempo en el instituto colaborando en esta tarea de la reflexión sobre qué es lo que nos pasa. Y la primera tarea que se proponen los miembros del instituto es la de proseguir la tarea que había llevado a cabo Marx y Engels en el siglo anterior, que era el de practicar una crítica de la ideología. Es evidente que nos encontramos en sociedades ideologizadas
y que es necesario hacer un análisis materialista de la ideología, porque la filosofía habitualmente había hecho una crítica de la razón pura en el sentido kantiano, pero no es tiempo ya de críticas de la razón pura, sino que es tiempo de una crítica materialista de la ideología y de los países ideologizados. Hay que leer, recuerda todo el mundo la idea de Marx, lo que hay que leer es en las condiciones materiales de la realidad para tratar de ver qué es lo que nos está ocurriendo desde el punto de vista ideológico. Efectivamente, quieren hacer una crítica de la ideología y para ello entienden que hay que hacerla desde, igual que Marx, desde la crítica de la economía política. Se hablaba ahora mismo de la economía. La cuestión es la de que la estructura de la sociedad burguesa, a fin de cuentas, se entiende que es la economía. La clave de la sociedad burguesa es la economía y, por lo tanto, hacer una crítica de la sociedad quiere decir hacer una crítica de la economía política, como había intentado ya Marx. En los años 20 empiezan los frankfurtianos intentando llevar a cabo esa crítica de la economía política. Como sabrán muchos de los presentes, pues un marxista no era muy bien visto en esa época que estaba ascendiendo el nacionalsocialismo, no parecía que era lo mejor y, por si faltaba poco, los frankfurtianos eran mayoritariamente judíos, con lo cual tenían todos los números pues para lo que pasó, que es que algunos de ellos efectivamente murieron en campos de concentración, pero por supuesto el instituto se tuvo que marchar de Frankfurt, se tuvieron que ir a París y después se tuvieron que ir a Estados Unidos porque allá no había condiciones para continuar. Efectivamente, los grandes de la Escuela de Frankfurt siguen con su intento de llevar adelante una teoría crítica de la sociedad, una crítica de la ideología. Pero aquí aparece un punto que es muy importante y es que a partir de los años 40 empiezan a percatarse de que el problema no es solo en las sociedades burguesas, sino también en las sociedades socialistas. Ha triunfado efectivamente lo que se llamaría el socialismo real, pues con toda la revolución, etcétera, en Rusia, y resulta que en esas sociedades socialistas las cosas no son mejores que en las sociedades burguesas, sino que también lo que Lukács había llamado el proceso de cosificación, el proceso de Verdinglichung, el hecho de que las relaciones humanas y las propiedades humanas se conviertan en cosas y que sean materia de intercambio, también se da en esas sociedades en las que se suponía que tenía que haber aparecido un hombre nuevo y que las cosas tenían que haber cambiado. Entonces la cuestión es, ¿qué es lo que nos ocurre? ¿Es el problema de la sociedad burguesa o es el problema del proceso de modernización que se ha seguido en Occidente? Ese proceso de industrialización, el proceso de modernización, a lo mejor ha traído un problema que es el que ahora está infectando, digamos, tanto a sociedades burguesas como a sociedades socialistas, y por eso parece que el asunto no va a tener solución. Efectivamente, Horkheimer y Adorno publican su libro sobre la dialéctica de la Ilustración, que se hace muy famoso, y Horkheimer en concreto se refiere más a lo que se ha llamado, o el título, el eclipse de la razón. Y va a entenderse después qué razón se eclipsa y qué razón triunfa, ¿no? El eclipse de la razón más tarde se publicó con el título en alemán de Zur Kritik der instrumentellen Vernunft, la crítica de la razón instrumental, y efectivamente la idea tanto de Horkheimer como de Adorno, pero ahí Horkheimer me parece que es absolutamente clave, la idea es la de que en el proceso de modernización dos tipos de racionalidad han estado criticándose recíprocamente a lo largo de la historia y una de ellas ha triunfado. De los dos razón, ellos hablan de Vernunft, no de Rationalität. Esto lo hará después Weber y toda esta gente, ¿no? Pero desde el punto de vista ellos hablan de la Vernunft, no de la razón, más en una tradición filosófica, etcétera. Pues hay dos tipos de razón que han estado en litigio, lo que se puede llamar la razón subjetiva, que también Horkheimer llama razón instrumental y también razón formal, y la razón objetiva. A esa razón subjetiva, instrumental, formal, pues también le llamará Adorno la razón identificadora, y Marcuse llamará razón unidimensional, propia del hombre unidimensional, y después Habermas, en la segunda generación de la Escuela de Frankfurt, recogerá la idea y hablará de una racionalidad
instrumental y estratégica, y aparecerá otra racionalidad que la contaremos al final para darle la emoción al asunto, porque hoy por hoy no ha aparecido y ese es nuestro problema, ¿no? Entonces, las dos racionalidades están recíprocamente criticándose. La racionalidad formal, instrumental, es la que tiene como meta la autoconservación. Y por eso, con vistas a la autoconservación, está dispuesta a utilizar cualesquiera medios para conseguir la meta de la autoconservación. Es una racionalidad que entiende de los medios adecuados para la autoconservación y por eso es una racionalidad técnica, es una racionalidad que es capaz de utilizar instrumentos con respecto a una meta que ya no se pone en duda porque ya viene dada por naturaleza, si queremos decirlo así. Esa racionalidad está dispuesta a cualquier cosa con tal de conseguir la meta, mientras que la razón objetiva es la que ha tratado de desentrañar la estructura de la realidad para ver cuáles son los fines últimos, para ver qué es la vida buena de los hombres, porque está claro que los seres humanos tienden a la felicidad, y las dos han estado criticándose recíprocamente. Y en los últimos tiempos lo que ha ocurrido es que ha triunfado la racionalidad instrumental y se ha eclipsado esa otra racionalidad, la razón objetiva que pretendía descubrir en la entraña de la realidad los fines últimos. La razón instrumental es la que ha triunfado y dirá expresamente Horkheimer, todos los textos que se pueden citar son muchos, pero en Crítica de la razón instrumental dice: el hecho de percibir y de aceptar dentro de sí ideas eternas que sirvieran al hombre como metas era llamado desde hace mucho tiempo razón. Hoy, sin embargo, se considera que la tarea e incluso la verdadera esencia de la razón consiste en hallar medios para lograr los objetivos propuestos en cada caso. Los objetivos que, una vez alcanzados, no se convierten ellos mismos en medios, son considerados como supersticiones. La cuestión es la racionalidad, se ha convertido en una racionalidad de medios y se buscan cualesquiera fines. Un fin que no es a su vez un medio para otra cosa es sencillamente considerado como una superstición, con lo cual la razón humana se ha convertido en una razón claramente instrumental. ¿Qué es la razón instrumental? La que tiene la capacidad de calcular probabilidades, calcular medios con vistas a fines y metas que ya han sido dados. Y esa es justamente la que ha triunfado, con lo cual la Ilustración, que empezó con la ilusión de conseguir la liberación de los seres humanos, lo que ha traído es justamente lo contrario. Ese ha sido el gran fracaso de la Ilustración, que en vez de traer la liberación de los seres humanos, lo que ha traído es el fracaso de esa razón que sí que podía hablar de fines últimos y el triunfo de una sociedad que se convierte en medios, pero que nunca puede hablar de los fines. En ese contexto, los frankfurtianos se encuentran con una gran cantidad de problemas, entre ellos el hecho de que si hay únicamente una racionalidad triunfante, ¿cómo practicar la crítica de la razón instrumental desde la razón instrumental? A lo largo del proceso de modernización se han estado criticando entre sí dos tipos de razones, pero si ahora triunfa una, solamente se puede criticar a la razón instrumental desde la razón instrumental y, por lo tanto, es absolutamente inviable conseguir algún tipo de crítica de la sociedad. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues, por ejemplo, el Holocausto. Para la Escuela de Frankfurt, la historia del Holocausto es muy grave porque en ella la razón instrumental ha funcionado maravillosamente. Yo recuerdo un profesor español, cuyo nombre no pienso decir en absoluto, ni aunque me pongan palitos en las uñas, que por otra parte es amigo y que es buena persona, pero como es un filósofo de la ciencia entusiasmado con la eficiencia de la racionalidad instrumental y dice que es el único tipo de razón posible porque lo otro no lo es, pues pone como ejemplo de maravilloso funcionamiento de la razón los campos de concentración, porque dice que allá todo se aprovechaba.
porque efectivamente se aprovecha el trabajo de la gente hasta el momento en que ya están de más, se aprovecha la piel para hacer monederos, se aprovechan las muelas de oro y entonces él mismo, pero es buena persona, pero como cogió el tema de la racionalidad instrumental y decía que es la única que había posible, pues afirmaba que lo racional era este tipo de eficiencia de los medios para un fin que ya viene dado. No es de extrañar todo lo del proceso de Eichmann, que habrán visto la película de Hannah Arendt, etcétera. Claro, el burócrata, el mandado, es alguien que ya no se pregunta por las metas, porque las metas ya le vienen dadas. Y entonces una será por la naturaleza, otra será por la persona que está más elevada, pero la meta no se cuestiona porque el fin y la meta ya vienen dados y lo que hay que buscar es la eficiencia en la utilización de los medios. Recuerdo que ese profesor nos decía a los compañeros de ética que estábamos indignados con que dijera semejante cosa: bueno, si lo que queréis decir es que emotivamente os desagrada lo que pasaba en los campos de concentración, eso es cosa del sentimiento. Bueno, esto no lo dice solo él, eso lo dice mucha gente y luego lo vamos a recoger. Eso es una cuestión de sentimiento, pero lo que ahora que nos preocupa pero no es una cuestión racional. Lo racional es la eficiencia en los medios. Y eso ocurre, me temo, en los hospitales y en muchos sitios más. Cuando a alguien se le dice, esto ya viene dicho desde fuera, y aquí es la racionalidad y la eficiencia en los medios, pero la equidad ya es otra cosa que entra en otro contexto. Bueno, efectivamente, la experiencia del Holocausto es enormemente negativa y la pregunta es, ¿la filosofía siempre se ha ocupado de la razón? Como decía Horkheimer, la razón buscaba la liberación y nos hemos encontrado con que la razón que ha triunfado es una razón que no habla ya de fines, sino que únicamente de lo que habla es de los medios más adecuados. Es una razón mesológica, podríamos decir, una razón absolutamente técnica. Los análisis de la Escuela de Frankfurt se los recomiendo a todos que los lean, los textos de los frankfurtianos, porque efectivamente llegan a la conclusión de que así es imposible una democracia auténtica, porque no se piensa que los seres humanos tengan ni conciencia moral ni siquiera autonomía. Así es imposible llevar a cabo ningún tipo de progreso, porque el triunfo nos ha dejado en mala situación. Pero el gran problema es, en lo que estamos hablando, ¿a qué racionalidad podemos recurrir si la única que tenemos es la subjetivo instrumental para hacer una crítica de la razón? La razón instrumental está muy cercana a la idea de Weber, y este sería el segundo paso que quería dar hoy, a la idea de Max Weber él sí habla de racionalidad y no tanto de razón, porque Max Weber, al que supongo que conocen todos los presentes en algunos de sus trabajos, por ejemplo en Economía y Sociedad, que es de lo más conocido, trata de hacer un análisis de la racionalidad de la acción social. A él no le interesa, en principio, la razón en sentido fuerte, sino analizar la racionalidad de la acción social dentro de su ámbito sociológico y cultural. Y cuando hace el análisis de la acción, de la racionalidad de la acción, distingue entre 4 tipos de acción, que serían la acción teleológica, la acción axiológica, la acción afectiva y la acción tradicional. La acción teleológica, la palabra teleológica viene de telos, evidentemente. La acción teleológica es aquella que lleva a cabo un sujeto teniendo en cuenta el entorno, tanto el entorno natural como el entorno social, es decir, las reacciones que pueden tener las gentes de su entorno y pensando en esas expectativas, pero lo que quiere ese sujeto es realizar sus propias metas y por eso le interesa conocer el entorno como medios para sus propias metas. Lo que interesa a ese actor es conocer su entorno natural y su entorno social, es decir, cómo van a reaccionar los demás sujetos de la acción, para él mismo perseguir sus propias metas y convertir todo en medios para sus propios fines, para llevar sus metas adelante. La acción axiológica, racional axiológica, de la que habla Weber, es la de aquellos que entienden que hay determinados comportamientos que son valiosos por sí mismos, que tienen que ser hechos por sí mismos, no por las consecuencias que se sigan de ellos, sino porque tienen un valor en sí.
hay comportamientos que valen por sí mismos, sean cuales fueren las consecuencias que se sigan de ellos, y en ese sentido los medios que hemos de poner es para adecuarlos a ese comportamiento que ya es por sí mismo valioso. Los otros dos tipos de acción no los menciono porque ahora mismo no vienen a cuento, porque el grado de racionalidad que tienen es ínfimo. Cuando Weber analiza el tipo de racionalidad, entiende que el mayor grado de racionalidad lo tiene la acción teleológica. La acción teleológica es la de aquellos sujetos que tienen en cuenta no solo metas que ellos se proponen, sino los medios más adecuados para las metas, y además calculan las consecuencias y tratan de ver qué consecuencias se siguen y evalúan también las consecuencias que son hechos en el mundo externo y que por lo tanto pueden ser comprobables objetivamente. La acción teleológica puede ser comprobada también desde el punto de vista de la objetividad, porque todos esos elementos pueden ser comprobables, con lo cual su racionalidad es mayor. En el caso de la acción axiológica, la Wertrational, que llama Max Weber, el grado de racionalidad es menor, porque no podemos comprobar nada en el mundo objetivo, sino que cada sujeto es quien tiene que decir qué tipo de comportamiento le parece a él o cree él que es valioso. En el mundo de los valores sería el mundo de las creencias personales, en el que unos optan por unos valores y otros por otros, pero no hay modo de comprobar objetivamente en el mundo externo verdad o falsedad, porque el mundo de los valores no es ese tipo de mundo. Con lo cual, la acción axiológica queda en un segundo grado de racionalidad. Evidentemente, Weber se está refiriendo aquí a una posición kantiana, la posición kantiana que dice que hay determinadas normas que tienen que seguirse porque son en sí mismas valiosas y otras que tienen que rechazarse porque son en sí mismas rechazables, acciones que hay que hacer por sí mismas y acciones que hay que evitar por sí mismas. Ese sería el tipo en el que está pensando, y además la idea de los protestantes de su época y la época de los pacifistas de su época, que Weber está bastante cansado de ellos. Ese tipo de acción es aquel en el que cada uno elige sus valores y no hay modo de discutir entre valores y encontrar que uno sea más racional que otro. Todo esto son conductas humanas, pero el problema para Weber es cuál tiene mayor grado de racionalidad, y entiende que el mayor grado lo tiene esa acción teleológica, que es como la racionalidad instrumental de lo que ha estado hablando Horkheimer diciendo que triunfa. Sin embargo, Weber efectivamente cree que en el proceso de modernización, igual que lo creían los otros, la racionalidad que ha triunfado es la teleológica. El progreso que se ha ido produciendo es justamente ese progreso técnico de a los medios adecuarlos a los fines que se persiguen y que pueden ser comprobados. Lo que ha funcionado es la ciencia, la técnica, que comprueban en los estados de cosas externos si efectivamente se ha producido un cambio o no. Ese mundo de la objetividad es el que ha ido progresando el mundo de la técnica, mientras que el mundo de los valores, de las imágenes del mundo con contenido, que eran los que proveían de valores a las sociedades y les generaban una cohesión social, es el que ha ido retrocediendo, de tal manera que el proceso de modernización consiste en el triunfo cada vez más de la racionalidad teleológica y en el retroceso de la racionalidad axiológica. Y al final viene la famosísima afirmación de Weber, cuando se habla de valores o de fines últimos. La única posibilidad es que cada cual los elija por una suerte de fe, porque en el mundo de los valores cada uno tiene su Dios, cada uno elige su valor y no hay modo, y creo que esta es la clave, de discusión racional entre los valores. Ese sería el gran problema. Por lo tanto, el grado de racionalidad de lo que sería el mundo axiológico es ínfimo o es mínimo con respecto a la racionalidad teleológica, que es la que ha ido triunfando y explicando el progreso de la modernización. Nos encontramos entonces en una situación de absoluto impasse, porque no tenemos una racionalidad que critique a la racionalidad teleológica, no tenemos una razón que critique a la racionalidad instrumental. Y entonces damos el tercer paso, y antes de darlo yo quería leer un texto que me gusta mucho de McIntyre, al que algunos de ustedes conocerán. Yo no soy McIntyreiana, pero en su libro Tras la virtud, después de examinar la posición de Weber y del politeísmo axiológico, dice:
la única salida posible, si las cosas están así, es el emotivismo. Y el emotivismo quiere decir que los términos morales y también los términos de moral política y los términos de economía política, me da exactamente igual, todo lo que sea el mundo práctico son términos sobre los que no cabe ningún tipo de discusión racional. No hay deliberación racional posible, no hay discusión racional posible porque ahí no hay racionalidad. Ahí lo único que hay es expresión de emociones subjetivas y el intento de causar en los demás la misma emoción. Con lo cual ahí cada uno está expresando su emoción, pero sobre emociones no se puede discutir. Si alguien dice, oiga, su emoción nacionalista, perdone, es la mía. Yo tengo mi emoción nacionalista. No me diga que esto no es racional, porque cada uno tiene aquí su emoción y sobre eso no se puede discutir. Y dice textualmente MacIntyre que en una sociedad emotivista como la nuestra, y creo que tiene razón, es imposible tratar a las gentes como fines en sí mismos. Después recogeré otro texto de Apple que dice lo mismo, pero en otro contexto, ¿no? Dice, tratar a cualquiera como fin en sí mismo es ofrecerle lo que yo estimo buenas razones para actuar de una forma más que de otra, pero dejándole evaluar esas razones. Es no querer influir en otro, excepto por razones que el otro juzgue buenas. Es apelar a criterios impersonales de validez que cada agente racional debe someter a su propio juicio. Por el contrario, tratar a alguien como un medio es intentar de hacer de él un medio para mis propósitos, aduciendo cualquier influencia o consideración que resulte de hecho eficaz. Si el emotivismo es verdadero, esta distinción es ilusoria. No puedo apelar a criterios impersonales porque no existen criterios impersonales. Este es el problema. Si no existe una racionalidad que nos permita criticar, si no hay criterios impersonales, lo único que hay es tratar de influir a los otros por medio de la retórica, de la mala retórica, para conseguir ganar adeptos, y entonces no hay diferencia entre la deliberación ética y la pura propaganda. Estoy intentando conseguir que los otros piensen lo mismo que yo. ¿Es posible encontrar algún tipo de racionalidad que nos permita criticar a la racionalidad instrumental y a la racionalidad teleológica? Evidentemente sí. Y este es el final, porque si no nos quedaríamos todos como muy desolados, ¿no? Efectivamente, y esta será la tercera parte y la última, lógicamente, la propuesta de la segunda generación de la Escuela de Frankfurt es la del descubrimiento de un tipo de racionalidad que permite criticar a esa razón instrumental e incluso devolver a los seres humanos su protagonismo en la historia. Ya no se va a tratar de dejarse dirigir por una especie de sujeto elíptico, sino que los seres humanos van a poder ser autónomos y decidir ellos mismos su historia. ¿Cómo se descubre esto? Pues brevemente la persona o el autor que ha trabajado más en este sentido, y creo que seguimos muchos de nosotros, es Habermas. Y efectivamente Habermas entiende que tanto Marx como los autores de la primera generación, pero sobre todo Max Weber, en este caso Max Weber, no han tenido en cuenta una cosa fundamental. Se habla de la razón subjetiva, de la razón objetiva, pero no se habla de la intersubjetividad. No se habla de un elemento fundamental que es la intersubjetividad. Hay una lucha entre las dos razones, pero el mundo intersubjetivo, en el análisis que hace Marx del transcurso histórico, no tiene tan en cuenta las relaciones de producción como las fuerzas productivas. Desde el punto de vista marxista, las fuerzas productivas son fundamentales, pero para la producción, los seres humanos entablan entre sí unas relaciones de producción. Y esa interacción entre los seres humanos que tienen que llevar adelante la producción y la historia, esa interacción es fundamental, esa interrelación, esa intersubjetividad es fundamental para poder descubrir un tipo de racionalidad que no es la teleológica, que no es la técnica, que no es la productiva, pero es racionalidad que nos permite también construir el mundo. En ese sentido, Max Weber, pues cuando ha hablado de la racionalidad de la acción, está teniendo en cuenta si se mueve por intereses o no, pero lo que no tiene en cuenta es cómo coordinan la acción social los sujetos de esa acción social, cómo se coordinan.
Entonces el gran tema va a ser la coordinación de esa acción que se lleva adelante. Y el tercer punto importante es que los representantes de la primera generación se han movido en una filosofía de la conciencia, pero no en una filosofía del lenguaje. El lenguaje, si se examina también de la dimensión semántica y pragmática, nos damos cuenta de que nos sitúa en una relación que no es la de un sujeto que tiene que producir objetos, sino la de sujetos que intentan entre sí llevar adelante un mundo. La dimensión pragmática es la de los que usan el lenguaje y siempre es la dimensión del nosotros. Los que realizamos acciones comunicativas desde el nosotros nos ponemos de acuerdo para llevar adelante un mundo. Ahí hay dos etapas en la filosofía de Habermas que supongo que conocerán algunos de los presentes, que son muy interesantes. La primera es aquella en la que habla de los intereses del conocimiento y la segunda es la referida a la teoría de la acción comunicativa. Serían los dos momentos estelares. Primero, los intereses del conocimiento, dirá Habermas efectivamente, y en esto Apple dice exactamente lo mismo. Hay un tipo de saber que lo que busca es la dominación de la naturaleza para permitir la supervivencia. Y aquí generamos o tenemos un tipo de saberes que están muy legitimados, como todos los saberes que se interesan en el dominio para poder sobrevivir, porque los seres humanos necesitan sobrevivir y esos saberes están muy legitimados en su lugar. Pero hay otros tipos de saberes, este es el interés de dominio. Hay otro tipo de saberes que tienen interés en la emancipación de los seres humanos, y eso es lo que hacen quienes hacen crítica de la sociedad y tratan de ver desde dónde podríamos criticar. Y por otra parte hay un tipo de saberes a los que les interesa, y esta sería la clave, la comprensión entre los seres humanos. Los saberes históricos, hermenéuticos, lo que les interesa es la comprensión entre los seres humanos, y eso es racional. El que está haciendo historia, el que está intentando comprender a otro, está actuando no desde la emotividad pura, sino también desde la racionalidad. Esa sería la primera etapa, que como se ve, lo fundamental es esa intersubjetividad de los seres humanos que, como decía Hannah Arendt, nunca debería de ser dañada. Y lo que ha ocurrido con la racionalidad instrumental y tecnológica es que se ha dedicado a destruir esa intersubjetividad de los seres humanos, que nunca debería de ser dañado y que por eso tiene que ser reconstituida. Con lo cual, Habermas, desde Teoría de la Acción Comunicativa, que como saben es un libro que se publica en 1981, pues entra en el terreno de la acción social, pero ahora desde el punto de vista de la filosofía del lenguaje, y distingue entre dos tipos de acción: lo que sería la acción racional teleológica y lo que sería la acción comunicativa. La acción racional teleológica y lo que sería la acción comunicativa. La acción racional teleológica es aquella en que un actor trata de lograr determinadas metas y para eso elige los medios adecuados y calcula las consecuencias, y lo que le interesa es que se produzca un estado de cosas deseado en el mundo. Que se produzca un estado de cosas deseado, es decir, que haya unos resultados en el mundo que efectivamente son los que el actor se proponía. La acción racional teleológica, que como verán se parece mucho a la de Weber, Habermas distingue entre dos submodalidades que serían la instrumental y la estratégica. La acción instrumental es la que se mueve propiamente valiéndose de reglas técnicas, y tendría que ver con el intento de dominación de la naturaleza para lograr la supervivencia, y quien se mueve en ese terreno pues lo hace muy adecuadamente. Son las ciencias empírico-analíticas, que están perfectamente legitimadas y nadie pone en juego, pero cuando la instrumentalización se aplica a los seres humanos, entonces esa acción se convierte en acción estratégica, porque la cuestión es que cada uno de nosotros tiene una meta y trata de pensar cómo van a actuar los demás para hacer yo la jugada que convenga a mi meta, y entonces instrumentalizo lo que espero que los otros van a hacer con vistas a mi meta. Esa es la clave de las teorías de la elección colectiva y sobre todo de los juegos. La teoría de juegos lo que dice es, hay que verla, qué espero que el otro va a hacer, qué jugada va a hacer para hacer yo mi jugada, pero para alcanzar mis metas, no para alcanzar metas comunes.
Si la instrumentalización, la razón instrumental, la aplicamos a la razón, a la acción humana, entonces esto se llama estrategia y no sencillamente instrumentalización. Se puede decir instrumentalización mutua, pero a fin de cuentas es estratégica. Y en ese punto me van a permitir, y ya estoy acabando, leer un texto de Apple que me parece genial, en un artículo poco conocido que decía: si la racionalidad de la interacción social se agotara en la racionalidad estratégica, Kant no habría defendido, como pretendió evidentemente, una ética racional, sino un principio arracional o irracional, tal vez un dogma, que sólo podemos entender como secularización de la fe cristiana en que el hombre es la imagen de Dios. La afirmación es: si solo hay racionalidad instrumental y estratégica, entonces afirmar que hay seres que son fines en sí mismos es imposible si no es como secularización de la fe cristiana, pero es un principio arracional o irracional. Algunos verán que los seres humanos son dignos, otros verán que no, y no hay discusión racional posible, con lo cual Kant no habría hecho una ética racional, sino que habría hecho una ética arracional. Lo que nos permite decir que sí que hizo una ética racional es que hay otro tipo de racionalidad, que es la racionalidad comunicativa. Y este es el descubrimiento de Habermas y Apple y la aportación. Hay un tipo de racionalidad que es la racionalidad comunicativa, que es la racionalidad de la interacción. La acción comunicativa es aquella en la que los interlocutores persiguen sus metas. Evidentemente, todos los seres humanos persiguen sus metas, pero persiguen sus metas a través del entendimiento mutuo, tratando de llevar una planificación conjunta de las acciones a través de la Verständigung, a través de la comprensión mutua. Si no hay un trato mutuo de cada uno como fin en sí mismo, no vamos a poder ponernos de acuerdo porque no vamos ni siquiera a entendernos. El entendimiento es lo más básico que es necesario para todo, para llevar adelante la ciencia, para llevar adelante la producción. Si no hay un entendimiento mutuo básico, es imposible llevar adelante ningún tipo de acción. El entendimiento mutuo, la Verständigung, es la manera en que los seres humanos organizamos nuestras vidas, y yo no me voy a extender porque me estoy extendiendo mucho, pero lo que estamos haciendo ahora mismo es una acción comunicativa. Yo no estoy instrumentalizando a nadie, no sé si se dan cuenta, y me imagino que a mí tampoco me están nada más instrumentalizando. Nos estamos instrumentalizando también unos a otros, pero también estamos tratando de entendernos, porque si no nos entendemos, desde ese acuerdo básico que puede convertirse en un acuerdo pleno cuando además hay una legitimación racional, si no nos entendemos, entonces no podemos llevar nada a cabo. Esa racionalidad comunicativa es también racionalidad y es la que nos permite una intersubjetividad desde la que podemos construir juntos la ciencia, la política, la economía. Tenemos que construir desde esa racionalidad que han olvidado quienes hablaron o quienes entendieron en el éxito de la razón instrumental. Y además esa racionalidad está presente, está funcionando todos los días, es nuestra vida de todos los días, porque si no los seres humanos no podrían hacer absolutamente nada. ¿Qué es lo que hay que hacer con ella? Pues ya punto final. Habermas entiende y yo estoy de acuerdo con él, o sea que si alguien lo quiere criticar, pues lo dice y es criticarme a mí también, me da lo mismo. Creo que Habermas dice lo que nos ha pasado en las sociedades del capitalismo tardío, efectivamente es que la racionalidad estratégica, que tiene su papel y tiene su lugar en el mundo económico y en el mundo político, no solamente prospera cada vez más en el mundo económico y en el mundo político, sino que además ha colonizado el mundo vital, el mundo de la vida, en el mundo en que los seres humanos producen y reproducen su vida. Si hay tres lados en una sociedad, que sería el lado del mundo vital, el lado de la economía y el de la política, la racionalidad estratégica, que tiene sentido en el mundo económico y político, está ocupando también el mundo vital, de tal manera que los seres humanos han mercantilizado sus relaciones, nos tratamos unos a otros como medios económicos, pero además han burocratizado sus relaciones y se tratan unos a otros como instrumentos administrativos. Se ha entrado en el mundo vital. ¿Cuál es la solución?
pues a mí me parece que siempre hay que dar soluciones, entre otras razones porque lo más importante que se puede dar en este momento y en este país es razones para la esperanza. La solución sería conseguir que la racionalidad comunicativa, esa intersubjetividad que vamos haciendo todos a través del diálogo, sea la que vaya fortaleciéndose en el mundo vital y además ocupando el mundo económico y el mundo político. El mundo político necesita legitimación comunicativa, no solo es el mundo de la administración y la estrategia. El mundo económico, aunque no se lo crean quienes se mueven en el mundo económico, y es una pena que no haya venido José María, porque yo supongo que hubiera dicho lo mismo también. El mundo económico es un mundo que tiene que organizarse también comunicativamente, teniendo en cuenta todos los grupos de interés en todos los casos. Y la propuesta para el futuro sería, como se dice, que la modernidad lo que tiene que intentar es que esa racionalidad comunicativa sea la que vaya implantándose también en el mundo económico y el político cada vez más. A la razón instrumental hay que ponerla en su lugar, porque es razón humana, evidentemente hay que utilizarla. Las estrategias hay que ponerlas en su lugar, porque son razón humana y hay que utilizarlas, pero desde una racionalidad comunicativa del entendimiento mutuo en el que tenemos que intentar tener en cuenta a todos los afectados por las decisiones y por las normas que llevemos a cabo. Muchas gracias. Voy a dar la palabra a Jesús Conil y antes del descanso del café que vamos a tomar tenemos un pequeño debate porque luego Adela tendrá que irse. Bueno, Jesús Conil es también conocido por todos, es catedrático de Filosofía Moral y Política en la Universidad de Valencia. Ha sido colaborador en la Fundación Javier Zubiri, en la que estamos pues muy frecuentemente trabajando juntos. Hizo su tesis doctoral no sobre Dios en la filosofía trascendental de Kant, sino sobre el tiempo en la filosofía de Aristóteles. El año 1981. Y después de eso pues ha ido publicando varios libros bien conocidos, uno espléndido que se titula El crepúsculo de la metafísica, el grave problema de hacer metafísica después de la crisis de la razón que tiene lugar pues a mediados del siglo XIX, un poquito después, y del cual es pues notario Nietzsche en buena medida, ¿no? Por tanto, ¿cómo hacer metafísica tras eso, ¿no? Es un tema importantísimo. Y tiene sentido que el siguiente libro fuera un libro sobre Nietzsche, El poder de la mentira, Nietzsche y la política de la transvaloración, del año 97. Como es catedrático de ética, se ha dedicado muy especialmente a los temas de ética y economía. Y aunque nos haya fallado el profesor Serrano, después en el debate general podemos analizar este tema que también acaba de presentar Adela. Escribió un libro, Horizontes de Economía Ética, donde analiza el problema de ética y economía o la relación entre ética y economía en unos cuantos grandes pensadores, Aristóteles, Adam Smith y Amartya Sen, un economista todavía vivo que en fin, está teniendo una enorme repercusión en muchos ámbitos. Ha escrito otro libro el año 2004 sobre ética de los medios, una apuesta por la ciudadanía audiovisual, que tiene que ver también con el tema de la intersubjetividad de que hablaba Adela hace un momento, ¿no? Y el último libro es Ética hermenéutica crítica de la facticidad. Él es un gran especialista en la filosofía hermenéutica. Yo le he pedido a Jesús que complete un poco este panorama que Adela ha expuesto desde una corriente o una tradición, bueno, que es la de la Escuela de Frankfurt fundamentalmente, con, en fin, pues ampliaciones a derecha e izquierda, pero básicamente la Escuela de Frankfurt. Hay otra corriente de pensamiento, yo diría, menos sociológica y más metafísica, que se ha planteado muy seriamente el problema de la deriva de la sociedad occidental a partir del siglo XVIII. Esto
Heidegger y toda la escuela heideggeriana, los discípulos de Heidegger, entre los cuales hay algunos de los que ha citado Adela, por ejemplo Hannah Arendt, ¿no? Pues se han planteado muy seriamente esto. Yo creo que es un complemento importante el ver como segunda faceta del asunto la perspectiva, si se quiere, más filosófica o más metafísica del problema de esta opción, habría que decir preferencial, que parece que ha hecho la sociedad occidental a partir sobre todo de la Ilustración. Bueno, pues Jesús, tienes la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias, Diego, por tu generosa presentación. Quiero comenzar, aunque sea brevemente, pero expresando mi satisfacción una vez más por colaborar en las iniciativas y actividades organizadas por Diego Gracia. Me complace muchísimo, él lo sabe, desde la Fundación Zubiri, que he nombrado, y ahora también en esta Fundación de Ciencias de la Salud, a quienes agradezco pues esta nueva oportunidad de compartir con profesionales, como se ha dicho y lo he explicado al comienzo, que nos hace muchísima falta. Una vez más hay que decirlo, los profesionales casi son el resto de Yahvés, casi puede decir la minoría abrahámica de la que se hablaba en otra época. Es que si no, yo no sé ya de dónde va a salir. Y eso en todos los campos, eso no excluye a ninguno de los campos, sino aquellos que de verdad sienten, y no voy a decir racionalidad, ahora hablaremos de eso, que es necesario desde el lugar en la que se vive preferentemente la mayoría de las horas, hacer emerger nuevas energías vitales profesionalizadas. Por eso me satisface colaborar y contribuir modestamente a esta reflexión. Diego planteó esta doble visión complementaria, como ahora acaba de decir, que en mi caso va a tener que ser muy esquemática en la exposición, y pido disculpas, pero luego si acaso se pueden explicitar, porque como él acaba de decir también, es más de orden metafísico, es decir, muy filosófico, con una jerga. Si ya la otra, la jerga de la Escuela de Frankfurt, cuando Adela dice, les invito a que lean, y yo pensaba, madre de Dios, en fin, bueno, ella sabrá lo que dice, pero en mi experiencia, eso de les invito a que lean ustedes a la Escuela de Frankfurt, échale, ¿no? Pero claro, ahora en mi parte también se las trae, porque leer, por un lado, tal como el enfoque quiere que lo expongamos, a esos dos autores que están en ese título un tanto grandilocuente, porque fue una simbiosis de lo que propuso el propio Diego y alguna iniciativa, pensando en que se tendiera más, y ahora voy a decir por qué, pero al hilo de dos autores del calibre de Nietzsche, que es muy difícil de leer. La gente se cree que no, Nietzsche es dificilísimo. En fin, no voy a entrar en esto, pero ¿por qué? Porque es muy retorcido y muy culto. Y la gente cree que lo entiende, pero porque se queda con el primer impacto. Pero es muy difícil de leer, se lo digo seriamente. Yo le he dedicado muchos años, como ha dicho Diego, a Nietzsche, y le sigo dedicando. Es muy difícil. Pero claro, la gente ve solamente la hojarasca. Pero eso ya vamos a ver que es más profundo, y eso que no. Ya, que no podemos dedicarnos mucho. Pero, y luego a Heidegger, menudo sibarita del lenguaje, por decirlo de algún modo. Es decir, refinadamente cada término y cada cosa. Entonces es muy difícil. Pero por eso yo voy a ser un tanto esquemático, si me permiten, para ir a un sentido complementario, porque son dos caras de un análisis que se complementa. Y casi, si Adela ha hecho de poli buena, y yo voy a hacer de poli malo, si se me permite este tipo de expresiones vulgares casi. ¿Y en qué consiste? Y con esto voy a aclarar los términos del título que se ha puesto. La aclaración, ya empezamos por ¿qué es la racionalidad? En mi perspectiva, que voy a explicar, ya no es qué es, que eso parece que cosifique, que objetive, que entifique, sino qué significa. Y entonces ya empiezan las cosas a ser muy complicadas, porque cuando una cosa empieza a decir, no qué es, que parece, está aquí, no, ¿qué significa? Uy, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir que entonces se plurifica, se pluraliza la mente? Porque entonces entramos en las interpretaciones. Esa es la primera cuestión. Entonces, mi perspectiva va a ser, en primer lugar, otro modo de entender crítica en un sentido mucho más amplio que la perspectiva que ha expuesto Adela, que es inexcusable, por supuesto, es la principal, por así decir. Esta es complementaria porque es otra vertiente con otra jerga. Y en segundo lugar, el segundo elemento que vamos a tener para orientar es que
no solamente es que otra forma de crítica, que vamos a ver en qué consiste esa otra forma de crítica y qué significa crítica, sino en otro contexto. ¿Cuál es? Porque ya he explicado muy bien el contexto incluso histórico. Y ahora es otro contexto interpretativo, y eso está en el título. No solo qué significa la racionalidad instrumental, sino genealogía hermenéutica es otro tipo de crítica. El otro tipo de crítica, ¿cómo se llama? Genealogía hermenéutica. Eso ahora lo vamos a explicar. Y en otro contexto, ¿cuál es el otro contexto? En la época del nihilismo. Porque la interpretación que esta nueva crítica va a desentrañar, en su terminología, a desenmascarar, pues la terminología que se emplea muchas veces, es la de hacer ver que en lo que vivimos, por esa victoria de la razón y de la racionalidad instrumental, lo que en el fondo hay es una época de nihilismo. Y estos son los dos aspectos que vamos a considerar. Otra forma de crítica. ¿Cuál es esa forma de crítica? Genealogía hermenéutica. ¿Y cuál es el trasfondo interpretativo al que nos hace llegar, de fondo, y veremos por qué? Es que lo que nos hace descubrir, lo que desenmascara, lo que descubre, nos hace ver, es que lo que estamos viviendo, lo que nos pasa, porque para eso sirven las categorías. Lo que propone, Diego decía que aclaráramos la génesis de una categoría. Sí, pero las categorías ¿para qué sirven? Para expresar lo que nos pasa, lo que vivimos, como se ha dicho por parte de los dos, lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando en el fondo? Que estamos en una vivencia de nihilismo, una experiencia nihilista de nuestra vida, de nuestras profesiones. ¿Qué significa esto? Esos dos aspectos son los que voy a exponer brevemente, esquemáticamente podríamos decir. ¿Qué significa genealogía hermenéutica? Genealogía hermenéutica es otro tipo de crítica porque en vez de, por ejemplo, basarse en la economía política, tenía una matriz. La economía política moderna empieza en Adam Smith. Por ejemplo, los manuscritos de Marx empiezan con Adam Smith y hace una revisión, y luego hasta El Capital y otras obras, y luego la Escuela de Frankfurt, primera época de la Escuela de Frankfurt, como ha dicho Adela, siguen con esa matriz. Luego ellos mismos la tienen que cambiar, y en la persecución de la Escuela de Frankfurt la tiene que cambiar. Y la matriz interpretativa de la realidad empieza a derivar. Bueno, pues la crítica genealógica es una crítica que, como toda crítica, tiene en cuenta lo que toda crítica no es negación, crítica no es insultar, crítica no es, claro, la gente, no es la descalificación. Normalmente cuando le dan la crítica es que me has criticado. No, crítica filosóficamente significa, por lo menos, básicamente es la reflexión sobre las posibilidades y límites. Eso sería lo primero. ¿Qué posible? Porque crítica es discernimiento. ¿Y para qué discierno yo? Para ver qué posibilidades tengo y qué límites. Porque si no, yo lo que soy al final un dogmático. Entonces la crítica siempre va contra el dogmatismo. ¿Es esa la visión de la crítica que aquí, en mi vertiente complementaria? No, esa es insuficiente. Eso es lo que dicen en esta línea. ¿Por qué es insuficiente? Porque lo que hay que ir es a la génesis, a la originación, al proceso por el que se ha originado eso de lo que estamos hablando. Porque si no, estamos usando un instrumento en el que ya confiamos, en el que ya tenemos fe. Confiamos en él. ¿Y por qué confiamos en él? O sea, empiezan a removerse las instancias en las que nosotros, gallardamente, parece que funcionamos porque nos dan seguridad. Entonces, lo que hay que bajar es a esos lugares que nos dan seguridad y que nos dan miedo. ¿Cuáles son esos lugares que nos dan miedo? Ahora iremos a ellos. Pero profundizando un poco más en este sentido de nueva perspectiva del pensamiento, quiere decir que lo que buscamos son los orígenes. Eso es lo que produce el pensamiento genealógico. Genealogía quiere decir el origen cualificador. A través de esto, en vez de descalificar, lo que hacemos es cualificar. Y al cualificar, mediante ese origen bien cualificado, comprendemos mejor. Por eso puede llamarse, esto es interpretación, por mi parte, es genealogía hermenéutica. ¿Por qué? Porque nos ayuda a comprender. No a objetivar, no a cosificar, no a identificar, sino a comprender. ¿Y comprender qué? ¿Qué se comprende? Porque yo agarro esto, pero comprender no es agarrar solo. Comprender en este orden interpretativo es comprender el sentido. Como veis,
ya se difuminan, porque la noción de sentido, ¿dónde está el sentido? Siempre es más etéreo. Pero ¿quién puede vivir sin decir, o no ha dicho alguna vez en esta vida, esto no tiene sentido? A ver, ¿quién de los presentes no lo ha dicho alguna vez? Bueno, ¿a que no? O sea, es que es algo, un punto irremediable. Luego, esa dimensión, descubrir esa dimensión, no es la pura racionalidad instrumental. Entonces, ¿cuál es el sentido de la racionalidad instrumental? Esto es lo que vamos a buscar. ¿Cómo se hace eso? Con un pensamiento genealógico. La genealogía entonces también tiene que ver con el pensamiento histórico, que no voy ahora a ver cuáles intrínculos, pero eso surge a lo largo del siglo XIX, con unos precedentes interesantísimos en la ciencia de las religiones, en la propia evolución, y un maestro de eso es Nietzsche. Es verdad. Nietzsche será un estrafalario en otras cosas, pero filosóficamente, a mí me interesa Nietzsche filosóficamente, no como panfleto. Yo en el libro lo digo claramente, pero si no, yo no estudiaría eso. Y yo creo que en muchos lugares solo se utiliza Nietzsche como panfleto. Eso es un grave error. Yo creo que además es una injusticia intelectual y un desaprovechamiento. ¿Por qué? Porque lo que propone Nietzsche es pensar conjuntamente algo que ahora queremos recuperar. Lo que aportan las ciencias que hemos llamado culturales, ciencias del espíritu, y las ciencias naturales a la vez. Por eso él piensa, es un evolucionista no darwiniano, porque le parece inadecuado, pero sí evolucionista, piensa el origen en el orden natural y el origen en el sentido cultural. Y entonces, ¿qué sale de ahí? Pues curiosamente lo que pone él como gran figura muchas veces es la del médico, el filósofo médico. El filósofo médico es el que expresa mejor su crítica genealógica hermenéutica. ¿Por qué? Porque él es el que cree capaz de diagnosticar y curar. ¿Y qué quiere diagnosticar y curar? La cultura moderna. Porque en la cultura moderna, en donde ha crecido con fuerza, pero inusitada hasta llegar a la victoria, la racionalidad instrumental. Por lo tanto, su genealogía hermenéutica del sentido, del valor de la vida en la cultura moderna, es el sentido de un filósofo médico que lo que estudia es qué procedimientos han producido una patología, una decadencia, una degeneración. Él utiliza toda esta terminología. Y eso con un sentido transcultural, porque quien puede ver los defectos culturales de la modernidad es porque en cierto modo vislumbra, cree tener la capacidad de ir más allá, de ir hacia un trascender. Me daba miedo decir la palabra trascender porque se puede malentender, pero trasciende no en el sentido de trascendencia de otro tipo, sino ir más allá. ¿Qué son sus expresiones? Más allá de, más allá, ese más allá. Ir aún más allá, pero desde la acá. Bueno, esta sería la primera aclaración con respecto a, muy rápida. Y entonces él cree que esto tiene un sentido liberador. Antes ha dicho Adela que tenía un sentido la crítica que ella exponía de liberación, la liberación moderna. Hemos creído liberarnos, llegar. Bueno, pues lo que viene a decir esta perspectiva es, esa liberación es una falsa liberación, porque no ha llegado al trasfondo. Esa no es la auténtica libertad. Por ejemplo, la libertad de ese tipo es, según Nietzsche, cuando se pregunta, ¿y qué es la libertad?, ¿no? Y entonces dice, es la libertad de aquellos que han entendido la libertad como el bienestar. La gente vive para el hoy, vive con mucha prisa. Justo a esto es a lo que llama libertad. ¿En qué consiste esta libertad? La del bienestar, la verde felicidad prado del rebaño. Esos textos, ¿eh? Es decir, ¿es eso libertad? La gente ha confundido en nuestra sociedad que la libertad es el bienestar. ¿Eso es libertad, dice Nietzsche? ¿A eso es a lo que nos ha conducido la razón instrumental y toda la producción? Al final, a la del rebaño, a la verde felicidad prado del rebaño. Entonces, pone en entredicho con esta crítica aspectos que ahora consideraremos en otra línea y que son los siguientes. Esta crítica total lo que produce es que nos hace pensar sobre aquellos valores, y este es el gran paso, sobre aquellos valores que están detrás de lo que se creía que era axiológicamente neutral. Por ejemplo, la racionalidad instrumental en economía, muchas veces en la técnica política, dice, no,
Y en economía eso se ha visto muy bien, pero vale todo en la tecnología. Y todavía se habla hoy en la formación de los profesionales, bueno, en la medicina, Diego lo ha explicado, la cultura de los hechos y la cultura de los valores. Entonces, no se han cultivado los valores porque se pensaba que hay una racionalidad de los hechos, en este caso de la instrumentación, de la racionalidad instrumental. Lo que aquí se pone claramente en entredicho de ¡qué ingenuidad! Esto es lo que llama Nietzsche en algunas ocasiones la hiperbólica ingenuidad moderna. Pero hombre, pero qué ingenuos somos. Detrás no solamente es que hay intereses, que es la primera expresión que ha expuesto Adela, que eso lo expuso Scheller, eso lo ha expuesto Apple, eso lo ha expuesto luego Habermas, es la doctrina de los intereses. Después de cada tipo de saber, detrás hay unos intereses. Pero es que aquí no solamente es que hay intereses, sino que detrás de los intereses hay unos valores. ¿De dónde vienen esos valores? ¿Cuáles son esos valores? Pues son una serie de instancias, por ejemplo, la verdad, la eficiencia. Y dice Nietzsche, nadie ha preguntado, ¿y la verdad por qué? ¿Por qué la verdad? ¿Por qué la verdad es más importante que la no verdad? Claro, si alguien dice, eso no es verdad, y alguien dice, bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Pasa algo? Incluso es verdad, ¿pasa algo? Aparte de en la apariencia, en la verdad. ¿Pasa algo cuando alguien no pasa nada? Depende. ¿De qué depende? De lo que vamos a ver. Ya lo podemos decir, depende de otro nivel más profundo. ¿Qué pasa? Nada, depende. Luego, la verdad no es una instancia incondicionada. Si depende, es que es una condición, pero no incondicionada. La vivíamos como incondicionada. Lo mismo podemos aplicar a la objetividad, a la felicidad, como acabamos de ver, los valores supremos. Los valores supremos parecían ser supremos porque eran intocables, incondicionales. Entonces esta crítica lo que nos hace ver es que no son así, que no es verdad, entre comillas. ¿Pero por qué no es verdad? Porque no responden a los instintos que están detrás de esos valores. ¿Cuáles son los impulsos, los instintos que hay detrás de esos valores? Ya viene. Eso es lo que significa la voluntad de poder, dice Nietzsche. Es que detrás de todos los valores hay una voluntad. Y toda voluntad, en toda voluntad, hay una estimación axiológica valorativa. Porque incluso queremos antes, esas expresiones de Nietzsche, queremos antes la nada antes que dejar de querer. Que típicamente moderno, ¿verdad? Yo quiero, hasta llegar a la tiranía continua de todos contra todos, actual. Entonces esto es un diagnóstico, un retrato de los trasfondos que no somos capaces de exponer en público. Está muy feo decirlo, pero no hacerlo. No solo digo yo, hago yo, dice Nietzsche. Entonces lo que nos está desvelando son nuestras vísceras. Llega a las vísceras que están detrás. Esta es la pretensión, otra cosa es que tenga razón o no. Tan es así que Nietzsche utiliza para todo esto no solo expresiones que son muy llamativas. Entonces la verdad es un tipo de error, ¿verdad? Llama la atención. ¿Por qué? Porque es un valor. Hay un valor de la verdad. La verdad no es algo incondicionado, sino que es una condición y los valores son condiciones. ¿Condiciones para qué? Para un tipo de vida, para poder vivir. Entonces necesitamos la verdad para un modelo de vida determinado, entonces parece que funciona, pero está dependiendo. O, por ejemplo, la felicidad. Es un engaño, porque la felicidad, pues, acabamos de ver qué tipo de felicidad. El bienestar es felicidad. Qué engaño, ¿verdad? Y entonces, esos valores supremos, y ahora viene el punto fundamental. En la época actual está aconteciendo algo que es el gran acontecimiento, el más peligroso de todos los huéspedes, el más inhóspito de todos los huéspedes, llega a decir, que es la expresión que estábamos hablando, el nihilismo. ¿Qué es el nihilismo? La época del nihilismo. El trasfondo de la crítica a la racionalidad instrumental. El nuevo contexto es esta valoración de la devaluación de todos los valores. Eso es lo que quiere decir nihilismo. Es la época en la que, a pesar de lo que decimos, en el fondo lo que sentimos, lo que vivimos, es la devaluación de esos valores que nos parecían intocables e incondicionados.
Por eso somos pragmáticos, instrumentales por fuera, podríamos decir, nihilistas por dentro, podríamos decir. En el fondo estamos vaciándonos de todo contenido, de todo valor incondicionado. Ya no tiene fuerza, ya no nos los creemos, podríamos decir en nuestra, ya no los vivimos, ya no tienen fuerza operativa, no alimentan nuestra vida, sino cada vez alimentan menos la vida. La vida ya no se hace con esos impulsos, con esa fuerza. Y entonces se va ganando terreno, va ganando solo lo único que tiene fuerza, la razón instrumental. ¿Qué tiene detrás? ¿Qué? La voluntad de poder. La voluntad de poder es la voluntad de aumentar. El poder es la expresión del poder. Por lo tanto, las pretensiones, y este sí que es una tesis dura, esta es una de las tesis duras, las pretensiones de validez, incluso en lo que ha explicado Adela, desde esta perspectiva, las pretensiones de verdad, la voluntad de verdad, no es ni más ni menos que la expresión de la voluntad de poder. Y lo que hay en el fondo en todas las manifestaciones políticas, económicas, sexuales, vitales, de aquí han salido todo, las biopolíticas, todo sale de aquí. Lo confiesen o no, claro, sale de aquí. Y instrumentalmente lo mismo. ¿Desde dónde sale? De que el instinto primordial del ser humano, en los nombres y facetas que se quieran, al final es más poder, crecer. Porque lo pide la vida. Es como decíamos, la vida es así. Pero es lo que dicen, la vida es así. La vida es transgresión, la vida es avasallamiento, la vida es más poder. Negarlo, peor, es como la avestruz, no tener comprensión, no hacer una buena hermenéutica genealógica de cuál es el origen, la originación, el trasfondo por el que se han instaurado esas dimensiones, ¿Cómo esto es de radical que Nietzsche utiliza? Y con esto vamos entrando casi en la fase final, pero conviene que esto es lo que se entienda, porque mucha gente podrá estar esperando la frase famosa. ¿Cuál es la expresión más radical en la cultura moderna y contemporánea de la devaluación más radical de los valores? Pues la famosa expresión, Dios ha muerto. Dios ha muerto no se refiere solo al Dios cristiano. El Dios cristiano es utilizado ahí como una expresión que además no lo inventa Nietzsche, eso viene pues de una oración. Parece, según el que se ha rastreado y hemos estudiado, y hay disputas si es de una oración en la expresión luterana o en la católica, en fin, todo eso, pero no importa, es decir, viene de una de las expresiones de la liturgia, donde se dice, Dios ha muerto, es decir, Dios muere en la cruz. Eso es, el Nietzsche lo dice en varias ocasiones, claro, eso le parece el gran escándalo de la cultura moderna. Hegel lo dice, ese es el sentimiento de la religión en los tiempos modernos. Y la religión ha marcado la cultura de la cultura europea. Por eso, el nihilismo, uno de los fragmentos más importantes para exponer esto de Nietzsche es el nihilismo, pero el nihilismo no se da en China, ni en África. El fenómeno y el acontecimiento del nihilismo es de la cultura moderna occidental. Por eso lo titula El nihilismo europeo. Y lo que él, en su remedio, en su transformación, quiere exponer es si puede haber buenos europeos en algún momento, que es lo que él propone, la figura de los buenos europeos, que esto lo pueda cambiar. Pero eso dentro de un momento, porque ya tengo que ir acabando. Por lo tanto, la expresión Dios ha muerto no solamente vale para la cuestión religiosa, sino que él dice Dios ha muerto y sus largas sombras, su larga sombra, por ejemplo, el Estado, o la racionalidad instrumental cuando se convierte en instancia que ordena la vida, porque ¿qué es lo que la voluntad valora? Valora el poder, y el poder, ¿cuál es la función del poder? Ordenar, mandar, dominar, el dominio. Eso es lo que queremos. ¿Qué quiere uno? Dominar, que le hagan caso, podríamos decir entre terminología más nuestra, ¿verdad? Que es lo que queremos todos, dicho, pero porque entendamos el trasfondo. Este es el acontecimiento europeo, la desvalorización de todos los valores, porque esa desvalorización ocurrirá con el Estado, y cuando él tiene sus concepciones sobre el Estado, dice, al Estado le va a pasar lo mismo, no se crea, porque eso es una sombra de Dios. Porque la cuestión de la muerte de Dios no es una cuestión, lo dice, no es una opinión suya, no es ni siquiera una cuestión de creyentes y no creyentes, es más profunda, es el análisis de un proceso histórico,
de devaluación de los valores, donde van emergiendo algunos valores preponderantes, como el de la razón instrumental, me fijo más en esta porque es el tema que tenemos, y entonces ¿esto qué supone? Que hace un análisis del proceso histórico como transvaloración. Este es el punto fundamental. De hecho, el subtítulo de mi libro, El poder de la mentira, el subtítulo es La política de la transvaloración en Nietzsche. Claro, porque la clave de Nietzsche es, bien entendida, la voluntad de poder. Sí, pero la noción de voluntad de poder él la entendió después, incluso esa obra que ha circulado, mal circulada, eso en la investigación nietzscheana está clarísimo, eso fue un déficit de investigación y de manipulación incluso de su obra. Su gran obra no es la voluntad de poder, por muchas ediciones que haya, sino el ensayo de la transvaloración de todos los valores, lo dice, y eso es, canónicamente hasta la investigación actual es clarísimo. Porque lo que él propone es que la voluntad lo que consiste es en un dinamismo, el dinamismo del querer. ¿Y el querer qué es? Transvalorador, es interpretador transvalorador. ¿Desde dónde? Desde las condiciones que te permiten vivir de una manera o de otra. Por eso, el análisis del nihilismo de Nietzsche es un nihilismo desde los valores, desde los procesos de valoración. Y ahora no hay más remedio que completar esto. En la interpretación de Nietzsche que hace Heidegger, Heidegger piensa que esto es insuficiente. Otra cosa es que tenga razón o no. Y piensa que Nietzsche todavía es un nihilista. Como vemos, vamos profundizando. ¿Por qué? Porque piensa en valores, piensa desde los valores. Igual que antes podía pensarse desde la racionalidad, y por mucha racionalidad mejor que encuentres, como todavía esos valores que hay detrás de las pretensiones de verdad, de comunicación, están larvadas de voluntad de poder, ahora, según Heidegger, ocurre lo mismo. El hecho fundamental de la voluntad de poder es que esa voluntad de poder piensa en valores, pero los valores que han hecho, los valores han ocultado al ser, han hecho olvidar al ser. Y la noción del ser, según Heidegger, y en esto voy a ser más breve porque es más confuso la terminología, pero la esencia del asunto es esta. La experiencia del ser ha sido obnubilada, truncada, incluso por Nietzsche, y por eso es nihilista, porque todavía no nos deja pensar y abrirnos a un espacio de la dimensión de la experiencia humana que sea más abierta. Por ejemplo, abierta al ser, que no sabemos lo que es, pero bueno, es muy difícil. Cuando lo advierto ya, cuando alguien pregunte, ¿y eso del ser qué es? Pues vamos a ver, muy difícil de contestar, pero algo podremos hacer. Por ejemplo, vamos a nombrarlo con dos de las salidas, y con esto hay que acabar porque estoy al límite del tiempo. Según Heidegger, en el nihilismo de los valores de Nietzsche se consuma el nihilismo, es decir, se lleva a sus términos el nihilismo, porque incluso el ser, esa dimensión que nos abre a nuevas perspectivas, a nuevas experiencias, queda lastrada, queda oscurecida. ¿Por qué? Porque olvidamos a través de los valores, porque el ser es entendido como valor. Y entonces todavía no tenemos experiencia del ser. ¿Y cuáles son las dos maneras o imágenes que utiliza Heidegger para abrirnos a campos, por ejemplo, a todo el mundo de la poetización, de la poesía? Por eso uno de sus grandes mentores en esta época posterior es Hölderlin, la poesía de Hölderlin. Entonces, la poetización a que nos abre a un pensar que no esté larvado ni siquiera por las nociones de valor. Yo tengo que abrirme a un pensar en las que yo me deje cubrir, me deje inhabitar por el ser. Yo tengo que escuchar al ser, tengo que cambiar de actitud. La actitud moderna es de la subjetividad, que lo que quiere es hacer, intervenir, cambiar. Por eso la racionalidad instrumental pues ha ganado, porque es la victoriosa, porque es la expresión de esta potenciación del hacer. Sin embargo, hay que cambiar la actitud, hay que dejar ser al ser, dejar habitar. Y una imagen de eso es la poetización. Y la segunda, la apertura a lo sagrado. La gran desgracia, dice Heidegger, es haber perdido la apertura a la gracia, que es el mismo término que él utiliza, esto le gusta mucho a Diego,
No, porque lo has escrito. Porque utiliza el mismo término, das Heil, lo sagrado, lo santo, la gracia, es Heil. Entonces, la gran desgracia es que en la época moderna hemos olvidado no solo el ser, sino la apertura a ese mundo al que tenemos que escuchar, pero ya hemos perdido toda capacidad de escucha. Ya no escuchamos ni al ser, ni nos abrimos a lo sagrado. Muchas gracias. Bueno, tenemos un rato para... Yo creo que podemos dejar la discusión para luego, pero ahora tenemos un rato para aclaraciones o preguntas, a ser posible relativamente concretas, ¿no? Por iniciar el diálogo, más que debate, lo que está claro es que Europa ha vivido durante muchísimos siglos centrada en unos valores que en el mundo moderno, sobre todo a la altura del siglo XVIII, entran en crisis. Y el Dios ha muerto, en buena medida ha muerto todo aquello que estaba constituido y que de algún modo giraba en torno a la religión, fundamentalmente, ¿no? Eso ha muerto porque tenía que morir, iba en contra de la vida, etcétera, todas esas cosas. Yo os pido, sed fieles a la tierra, dice Nietzsche en el Zaratustra, ¿no? Pero el problema es qué pasa cuando somos capaces de criticar toda una cultura tradicional y todavía no tenemos una alternativa. Este es el asunto. Y esta es la famosa época del nihilismo. Y entonces la tesis, que por ejemplo en todos los textos sobre la técnica de Heidegger, ¿no? Y además esto ha penetrado en los discípulos de Heidegger muchísimo, está en todos ellos, en Hannah Arendt, en todos, esta idea de que la técnica que viene a ser la versión heideggeriana de la razón instrumental de los frankfurtianos ha sido un reemplazo de urgencia. Es decir, hemos perdido las categorías tradicionales, no sirven, hemos diagnosticado que no sirven, pero no tenemos alternativa y hemos echado mano a lo que estaba más cerca. Y lo que estaba más cerca era la razón instrumental y la técnica. De tal manera que hemos construido a partir del siglo XVIII un mundo muy técnico, pero donde quizá pues otros valores, ¿no? Pues bien por la vía de la razón comunicativa, bien por cualquier otra vía, que parece que son importantes, han quedado de algún modo orillados, ¿no? Tanto vale una cosa cuanto estás dispuesto a pagar por ella, ¿no? El precio es el instrumento de medida de todos los valores instrumentales. El problema es si todo tiene precio o hay cosas que no tienen precio. Es decir, el problema de última instancia es si eso que la cultura y los poetas, como decías, pues de siempre parece que han visto, yo que sé, solo el necio confunde valor y precio, dice Machado, ¿no? Solo el precio confunde valor intrínseco y precio, medida de valor instrumental. La salud no tiene precio, decía mi abuela. Bueno, ¿qué significa eso? Los propios economistas hablan de los intangibles. Hay cosas que parece que no se pueden cuantificar fácilmente. El cariño verdadero ni se compra ni se vende, que dice una cancioncilla española. Todo esto significa algo o no significa nada. Este es el asunto. Es decir, esta percepción de que hay algunas cosas que están más allá de la mera razón instrumental es una mera ilusión. O el hecho de que hayan caído los valores tradicionales y que Dios haya muerto y que hayamos certificado la muerte de Dios, eso significa que ya no queda más que la razón instrumental. Este es el tema. Y de que todo se compra y se vende, y aquí lo que hace falta es eficiencia, caiga quien caiga, ¿no? Bueno, este es, sí. Sí. Nos decía Adela, dice, ¿cómo hacer una crítica de la razón instrumental desde la razón instrumental, ¿no? Ya que era difícil y que el resultado de esto, pues un ejemplo había sido el Holocausto, ¿verdad? Entonces yo me preguntaba,
Y nos decías que la ración instrumental, la meta nos viene dada. Y no lo acabo de entender o no lo acabo de ver claro, porque en realidad el Holocausto había una meta definida, había un objetivo definido, que era la expresión de la superioridad aria. Por lo tanto, yo entiendo que ahí no hay solo una racionalidad instrumental, ahí había una razón final o una valoración, o había un valor prevalente, que era la superioridad. Otra cuestión es que desde la racionalidad instrumental se pudiera entender o justificar los comportamientos, que Hannah Arendt, que tan de moda se ha puesto últimamente, hablaba en torno al tema de la levedad y de esa razón instrumental que venía a justificar comportamientos criticables, ¿no? ¿No crees, Adela, que en ese ejemplo la razón instrumental no nos explica la locura que ocurrió? Bueno, la razón instrumental efectivamente no explica la locura. Por eso la pregunta que creo que se está planteando aquí es: ¿no hay más razón que la instrumental? Porque si solo hay la instrumental, no es una locura. En el caso del nacionalsocialismo, pero es que ese es un ejemplo, pero hay 100.000 más. Ahí había una apuesta de valor, en el sentido de lo que decía Jesús. Hay una serie de gentes que están convencidas de que la raza aria es superior y que otras razas no están preparadas para abordar los retos vitales. Hay razas superiores y razas inferiores. Estoy, recordando lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Hay razas superiores y razas inferiores. Hay razas que no están para enfrentar ningún tipo de reto vital y, sin embargo, otras sí pueden. Esto es una convicción, esto es una fe, en el sentido de la palabra, y quien comparte esta fe no tiene sino que aplicar los medios adecuados para llevarlo adelante. Yo aparezco y digo: oiga, es que yo tengo otra fe. Eso no me parece en absoluto convincente. Bueno, demuéstremelo racionalmente. Ese es el tema. Ese es el tema de todos estos autores que estamos hablando. Cuando entramos nada más en el terreno de que es que yo sí que acepto que hay razas inferiores, yo no acepto que hay razas inferiores, pero no hay manera de discutir racionalmente sobre eso. Y a mi juicio, este es uno de los diagnósticos de nuestro tiempo muy claros, porque si efectivamente al final lo único que hay, que no me parece ninguna tontería, pero si lo único que hay es un sentimiento de repulsa o un sentimiento de agrado, los sentimientos son muy personales. Y yo no le puedo recriminar a otro, a lo mejor, que tenga otro sentimiento. Lo estamos viendo estos días en las redes sociales. A mí me ha parecido tremendo todas las redes sociales, cómo han funcionado con el asesinato de la señora esta de León, ¿no? ¿Qué está expresando la gente que está expresando a través de ahí? Un sentimiento. El sentimiento de que les desagrada a esta señora o el sentimiento de que les agrada a esta señora, y la gente va expresando sentimientos, y si no hay manera de que haya una discusión racional, cada uno tiene su sentimiento. Entonces yo creo que el gran problema es que en el nacionalsocialismo no puede decir había una meta. No, había una tipo de ideología que legitimaba que se hicieran determinadas actuaciones. Quien no estaba de acuerdo con esa fe estaba fuera de juego, pero esa fe no se discutía racionalmente, o la racionalidad que se discutía era la de la racionalidad instrumental. Es que hay razas que son superiores y están más preparadas para abordar los retos futuros. Claro, porque si vamos por la eficiencia, había alguna gente que sabéis que en aquel momento lo que hicieron es recoger las listas de una cantidad de judíos que eran personas muy inteligentes, muy altas, mucho más que los alemanes medios, y que lo ponían como contraejemplo diciendo: oiga, hay judíos que son más altos y más listos que lo que puedan ser los alemanes, porque ahí nos ponemos a discutir. Pero entonces ya estás en ese juego, ya estás en el juego de decir: aquí de lo que se trata es de que haya razas más eficientes para abordar los retos futuros. Ya estamos en la racionalidad instrumental.
Y esto es lo que se hace ahora, o lo que se hizo con la eugenesia. Vamos, ese era el tema de la eugenesia. Es que las gentes tienen que nacer mejor, no solo en la eugenesia autoritaria, no solamente para que puedan vivir mejor personalmente, sino porque tenemos que crear mejores gentes para que puedan responder mejor a los retos del futuro. La pregunta en todos esos casos siempre es, ¿mejor qué quiere decir? ¿Mejor qué quiere decir? Y si la cosa es que sean más eficientes, más adecuados, más... Ya estamos en la racionalidad instrumental. Entonces, el problema no es que otras gentes no puedan decir, mire, yo no estoy de acuerdo con eso, que por supuesto las ha habido, las hay afortunadamente, sino desde el punto de vista filosófico la pregunta es, pero ¿existe un tipo de racionalidad que nos lleve a discutir eso que usted me está diciendo? Yo creo que eso es lo que se intenta desde el punto de vista de la racionalidad comunicativa. Evidentemente habrá gentes que pertenecerán a distintas confesiones religiosas, etcétera, y dirán esto no puede ser, pero desde el punto de vista de la racionalidad, la respuesta habermasiana o de las gentes que estamos trabajando en el tema de la ética del discurso es, mire, vaya a la vida cotidiana. Usted está haciendo acciones comunicativas, realizando acciones comunicativas constantemente. Y cuando está realizando acciones comunicativas está elevando pretensiones de validez. Y cuando las está elevando, está suponiendo que esa persona con la que usted está dialogando es un interlocutor válido, que es capaz de poner en cuestión sus pretensiones de validez y es capaz de hablar de lo justo y de lo injusto, de las normas justas e injustas. Esa sería la alternativa. Si entramos en el otro juego, claro que había gente que tenía proyectos, creo que había gente que tenía programas de ganar con todas las barbaridades que se estaban haciendo, pero ¿desde qué racionalidad se discutía era el tema, no? Bueno, yo tengo dos preguntas para Adela también, que van un poco en función a... Bueno, no he leído a Max Weber, ¿no? Pero me ha parecido interesante que presente estas dos razones que han conseguido el triunfo de este racionalismo, de esta racionalidad instrumental, ¿no? La parte teleológica y la axiológica, dentro de la cual la teleológica parece ser que es la que más logros ha conseguido, ¿no? Me interesa saber por qué escoge este tema, justamente este concepto teleológico, cuando parece que estamos hablando de esos medios que vamos a utilizar en nuestra naturaleza, en nuestro entorno, para intentar conseguir nuestros propios fines. Pero esos fines me parece que son también hasta cierto punto fines instrumentales. Parece que una buena crítica hacia Max Weber en este sentido sería el intentar conseguir una concepción de fines más allá de los fines instrumentales. O sea, el fin, yo quiero ser, pues obtener un buen trabajo y tener dinero, bueno, pues muy bien, ese es un fin. Pero ¿para qué quieres ese fin? Pues en el fondo todos son fines para alcanzar otros fines. Parece que a lo que está haciendo referencia son fines instrumentales, no propiamente teleológicos, que sería como un fin un fin último, sin caer en temas aristotélicos tampoco, ¿no? Bueno, no, pero bueno, para que esto no suene escolástico, ¿no? Bueno, y luego la otra pregunta es sobre la acción comunicativa, ¿no? El tema de los diálogos, cuando surge algo como un diálogo inconmensurable, ¿no? Cuando parece que no hay manera de ponerse de acuerdo, ¿no? El ejemplo ese de la cultura en la antigua Grecia, que llega y están hablando qué hacen con los muertos cuando se muere aquí en este pueblo, en la Grecia. Y dicen, bueno, nosotros los incineramos. Y ustedes dicen, no, nosotros nos los comemos. Claro, es un diálogo inconmensurable, no va a haber manera de poner de acuerdo a esas dos civilizaciones, ¿no? A los dos les va a parecer una cuestión que no se admite. Y luego, en la práctica, yo me encuentro constantemente también con esos diálogos inconmensurables. Yo intento racionalizar temas de la inmigración con gente y entonces ellos me dan sus argumentos muy pasionales
yo le intento explicar los míos un poco más racionalmente, pero al final veo que no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Entonces, esa acción comunicativa también encuentra una barrera. Bueno, son las dos. Bueno, empiezo por la segunda. Efectivamente, el discurso emotivo es muy corriente. Las gentes nos movemos muchísimo por emociones y a mí me parece que las emociones hay que tenerlas muy en cuenta. Son muy importantes, cada vez se están teniendo más en cuenta y yo creo que efectivamente hay que tenerlas muy en cuenta. Pero en la tradición occidental hay una línea, que es la línea de Kant y de los autores de los que estaba yo tratando, Habermas, etcétera, que dice algo que a mí me parece muy importante y a lo mejor es perfectamente equivocado, pero creo que no. Y es que cualquiera de nosotros, cualquier ser humano, en determinados momentos y con respecto a determinadas acciones, dice que deberían de ser hechas o deberían de ser evitadas por cualquier ser humano, sea gente de distintas culturas, me da igual. Hay quien piensa que no se debería matar en ningún lugar del mundo y entonces no solo dice yo no debería de matar, sino nadie debería de matar. Entonces, alguien dice, pues no está tan mal matar, ¿por qué no te parece bien matar? Eso está bien. No parece razonable que uno diga, bueno, eso es una opinión muy respetable, usted piensa que sí y yo pienso que no. Eso no ocurre. Cuando nos referimos a determinados temas, uno no se queda tan tranquilo diciendo, bueno, usted dice una cosa y yo digo otra. No es igual que eso, yo digo, yo quiero que gane el Atlético de Madrid, que por cierto, enhorabuena, que yo quiero que gane el Atlético de Madrid y el otro dice, yo quiero que gane el Valencia. Bueno, vale, cada uno dice una cosa y aquí no pasa absolutamente nada, pero en determinados temas no es que no pasa absolutamente nada, sino que uno se queda diciendo, uno de los dos tiene que tener razón, pero los dos a la vez no podemos tener razón. El ejemplo que pone Wittgenstein en la conferencia sobre ética. Está un señor jugando a tenis y otro que le está viendo dice, oiga, que usted está jugando mal. Y el otro dice, bueno, es que quiero jugar mal. No pasa nada. Pero una persona dice una mentira, por lo que decía Jesús, y otro señor le dice, oiga, que usted ha mentido. Y dice, bueno, es que quiero mentir. Es que no es lo mismo. No es lo mismo, es que hoy no tengo ganas de jugar bien, y aquí no pasa nada, que decir, es que yo he mentido y aquí no pasa nada. No, mire, es que no se miente, con todos los respetos por Nietzsche. Es que no se miente. Y entonces viene la cosa de decir, es que bueno, se supone que el lenguaje humano está teniendo unas pretensiones de veracidad de quien habla, y en eso yo lo creo, se está expresando que quien habla pretende ser veraz, porque si no, no hay posibilidad de comunicación, porque eso lo podemos analizar. Entonces, en estas tradiciones lo que tratamos de detectar es un tipo de afirmaciones prescriptivas en las que formalmente pretendemos universalidad. Eso es lo que quiere decir el formalismo y el procedimentalismo. Pretendemos universalidad. Si yo digo no se debería de mentir, o si yo digo no se debería de matar, o si digo no se debería de torturar, lo que estoy diciendo es que no solo debería hacerlo yo, sino que yo creo que nadie debería de hacerlo. Y si me encuentro con alguien que dice, pero a mí me parece bien, yo no me quedo tan tranquila diciendo, vale, usted es del Atlético de Madrid, yo soy del Valencia y no pasa nada, sino que entonces lo racional es que tú y yo nos pongamos a hablar y a intentar argumentar para ver si podemos encontrar algún punto de acuerdo y entendimiento, porque con respecto a un tema tan importante, ninguno de los dos está dispuesto a decir que, bueno, cada uno en su casa y Dios en la de todos. Hay una diferencia enorme y por eso a mí me pone tan nerviosa cuando la gente dice, es que el imperativo categórico, se lo decía el otro día a un alumno, el imperativo categórico es para los domingos. Es decir, hay muy pocas cosas de las que uno dice, esto debería de ser así en todas partes, muy pocas cosas. Lo que se refiere a matar, a torturar, a mentir, a incumplir las promesas, a dejar a un amigo totalmente en la estacada, son cosas que uno dice, esto no debería de ser. Puede que uno esté equivocado. ¿Cuál es la manera de saberlo? Pongámonos a hablar. Esta sería la cuestión de la acción comunicativa. Pongámonos a hablar. No sea usted el que se lo represente, que es lo que le gusta a Mill y a toda esta gente, a Adam Smith y a todas estas gentes del observador imparcial. Represéntese usted. No se lo represente, hable con ella.
es decir, hable con él. Entonces entablamos un diálogo y tratamos de ver en esos casos en los que es imposible que los dos tengamos razón. Es imposible que los dos tengamos razón, porque no puede ser que yo dé por bueno que a un niño lo van a sacrificar y el otro diga que, bueno, que eso tampoco pasa nada porque a un niño lo sacrifican y que... O sea que en ese punto a mí me parece muy importante recordar que hay determinadas, y en eso es en lo que yo creo que efectivamente cuando realizamos nuestras acciones comunicativas estamos presuponiendo pragmáticamente que entendemos que los demás deberían de estar de acuerdo y que a lo mejor yo me equivoco, pero si me equivoco y soy un ser racional, tengo que dar argumentos, porque lo que no puede ser es que yo diga porque lo digo yo. Y si digo porque lo digo yo, esta no es una respuesta racional. La respuesta racional es un argumento. Y entonces yo estoy dispuesta a escuchar tus argumentos. Y tú, si estás en un contexto racional, estás dispuesta a darme tus argumentos. Y estamos los dos dispuestos a escucharnos y a calibrar cada uno el argumento del otro. Porque creemos que el tema es lo suficientemente importante, porque no es una cosa de quítame allá esas pajas, sino que es una cuestión verdaderamente de raíz. Eso es lo que quiere decir la ética del discurso, lo que quiere decir el procedimentalismo, porque son temas que lo que afectan es a la intersubjetividad humana, afectan a la vida de las personas, afectan al bienestar de las personas, pero en el sentido amplio de bienestar, ¿no?, de bien ser de las personas, y eso son cuestiones de justicia. Y cuando estamos en cuestiones de vida buena, pues a ti te puede encantar el fútbol y a mí a lo mejor no me interesa tanto. Pero si se trata de cuestiones de justicia, entonces sí que tenemos que argumentar, porque ahí es el nivel de la exigencia y no es cualquier cosa y tenemos que entrar. La otra cuestión era la cuestión de Max Weber y el tema de la teleología. Efectivamente, la acción Zweck-racional quiere decir racional conforme a fines. Entonces, una racionalidad que actúa conforme a fines, tiene que buscar las metas más adecuadas para los fines que se persiguen y además tener en cuenta las consecuencias que se siguen si yo pongo en funcionamiento esa acción. Tengo que valorar también las consecuencias. Y eso es lo que entiende Max Weber por ese tipo de racionalidad. Entonces, alguien quiere conseguir la paz en un determinado lugar y puede haber dos posibilidades. Alguien que diga la violencia es siempre perversa y no se puede utilizar de ninguna manera. Y hay otros que pueden decir la violencia es perversa, pero hay otros valores además de la violencia o la no violencia que pueden ser la vida de las personas más débiles, que si usted no utiliza la violencia como defensa personal puede ocurrir que haya mucha gente que quede machacada. El de la racionalidad teleológica dirá, está muy bien lo que usted me está diciendo, pero si hay un pueblo entero que va a quedar absolutamente sacrificado, esa consecuencia hay que tenerla en cuenta. Quien dice es que hay actuaciones que son buenas o malas en sí mismas, dice es que las consecuencias yo no puedo tenerlas en cuenta porque no dependen de mí, lo que depende es la acción que yo la considero como buena o mala. Sería esa la diferencia entre unos y otros. A Weber le parece más completo el que también valora las consecuencias, porque entonces puede tener en cuenta cuáles son los medios más adecuados, mientras que piensa que el otro que dice esto es bueno o malo en sí mismo no tiene en cuenta las consecuencias que previsiblemente de alguna manera se van a salir. Por eso, como saben todos los presentes, Max Weber en aquella famosa conferencia de Político como vocación dice que hay dos tipos de ética, la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la convicción, efectivamente, sería la típica de la acción axiológica. La ética de la responsabilidad tiene en cuenta las consecuencias. Pero siempre hay que advertir que Max Weber dice que hay que tener en cuenta las consecuencias para aquello de lo que el político está convencido porque está al servicio de su pueblo. Y yo me alegro mucho de recordar que en un momento que aquí en España hubo una polémica sobre la OTAN, no sé si la recordarán los presentes, hace muchos años, este chico no sabe lo que es eso, pero aquí hace muchos años el tema de la OTAN, alguien salió en un periódico diciendo, yo digo que OTAN
cosas antes más. Es que voy a citarle, espera, que voy a citarle, justamente le iba a citar, que decían alguienes, no, es que nosotros decíamos que OTAN sí por responsabilidad, hay una serie de éticos que por ética de la convicción dicen que no, pero, y claro, yo me acuerdo que justo a Antonio le recuerdo que decía, o sea, que yo como soy un ético, soy un irracional y un irresponsable que dice que OTAN no, y en cambio usted dice que sí por responsabilidad y nosotros decimos que efectivamente hay que ir con mucho cuidado porque la responsabilidad por las consecuencias siempre tiene la meta de que es al servicio de aquello para lo que la gente te ha elegido y tú tienes que estar convencido. Luego es una responsabilidad convencida. Pero ese sería un marco en el que iríamos, en el que yo creo que Weber también estaría de acuerdo, ¿no? Okay. ¿Algo más? ¿Lo dejamos y nos tomamos un café? Efectivamente. Muchas gracias. Bueno, No hay de qué. Qué bien. Nos lo hemos pasado muy bien. Fenomenal. Fenomenal. y el Gestel. Vamos a tomar cafecito. Hombre, el Gestel, todo. He intentado eludir metiéndolo en lo claro. Porque si no, empiezas esencia de la técnica y No, lo que pasa es que, por ejemplo, la conferencia esa, el artículo sobre la técnica, en el fondo el mensaje es en el siglo XVIII Europa hace una opción preferencial claro. por la razón instrumental y por la técnica. Exacto, no por los pobres. Bueno, por eso digo que la opción preferencial. Sí, está muy bien. Muy bien. Muy bien. He eludido la jerga, he eludido la jerga heideggeriana. Cada una de las dos daba para muchísimo. Hombre, Bueno, y ahora la tuya. y ahora la No, ni tuya. el economista, que va a venir el economista.